Hay una sensación verdaderamente universal en la que casi nunca reparamos de forma consciente. Y tiene lugar justo en el momento exacto en el que cruzamos el umbral de un edificio. Sí, esa primera impresión física. Exacto. A veces, no sé, al entrar en una vivienda antigua o en una vieja biblioteca de esas revestidas de madera, pues el espacio parece que abraza a quien entra. Claro, se percibe una calidez instantánea. Sí, un olor característico o esa sensación innegable de refugio y de pertenencia. Pero, por otro lado, otras veces se ingresa en uno de esos rascacielos modernísimos, Los bloques de cristal y acero. esos, que a ver resultan absolutamente espectaculares en las fotografías, pero la sensación física es gélida. Son entornos clínicos. Totalmente alienante, ¿sí? Es como caminar por una escenografía vacía que en el fondo parece que desearía que no hubiera nadie allí pisando el suelo. A juzgar la arquitectura única y exclusivamente por su aspecto visual. Claro, si un edificio es bonito en la foto, pues se asume que es un buen edificio. Eso es. Pero el malestar que generan estos espacios hipermodernos no es una simple cuestión de gustos estéticos. No es que a alguien le guste más lo clásico que lo vanguardista. En realidad es un problema profundamente filosófico y existencial. Madre mía, tan profundo Sí, es. porque representa la pérdida del anclaje del ser humano en el mundo físico. Vale, vamos a desgranar esto porque me parece fascinante. Para intentar entender este misterio, la misión de nuestra inmersión analítica de hoy es comprender cómo hemos llegado a construir edificios que parecen, bueno, rechazar a quienes los habitan. ¿Y cómo podríamos revertir este proceso, claro? Eso es. Y para ello vamos a utilizar las ideas de uno de los teóricos más lúcidos de nuestro tiempo, que es el arquitecto finlandés Juhani Palasmaa. Un referente absoluto. Sí. A través de su obra fundamental, Los ojos de la piel, vamos a explorar su crítica a lo que él denomina ocularcentrismo, es decir, la dictadura de la vista sobre el resto de los sentidos, y también su advertencia sobre el diseño exclusivo por ordenador. Que es un tema que levanta ampollas. Ya te digo. El objetivo final de la charla es descubrir cómo se le puede devolver a la arquitectura su esencia como experiencia multisensorial. Pues para entender esa desconexión vital en los espacios modernos, el primer paso es comprender cómo la cultura occidental llegó, en qué momento empezó a priorizar un solo sentido, marginando a todos los demás. Ajá. Palasmaa utiliza ese término que has mencionado, el ocularcentrismo, para explicar que esto no es un capricho de la arquitectura de ahora, es una herencia filosófica inmensa. Viene de lejos, entonces. De muy lejos. Si revisamos la antigua Grecia, Platón ya hablaba del ojo de la mente como la única vía para acceder a las verdades universales. Ajá. La vista siempre es asociado a la luz, a la claridad. A la inteligencia, ¿no? Exacto. Y más tarde, pensadores como Descartes equipararon directamente la visión clara con el raciocinio puro. O sea, la vista se convirtió en el sinónimo absoluto de la verdad. Bueno, básicamente la humanidad ha interiorizado ese refrán de ver para creer como la única forma válida de relacionarse con la realidad. Eso es. Y claro, tiene lógica pensar que si la base del pensamiento asume que la vista es el sentido supremo, pues la arquitectura, que al fin y al cabo moldea a nuestro entorno, acabe contagiándose de esa misma obsesión. A ver, hasta cierto punto es comprensible. Pero Palasmaa señala que esa obsesión ha derivado en lo que él llama arquitectura retiniana. Arquitectura retiniana, qué término más curioso. Sí, son edificios que están proyectados casi en exclusiva para el apresurado ojo de la cámara fotográfica o para generar un impacto publicitario instantáneo. Ya, edificios para salir en revistas. Repulsivamente planas, inmateriales y de bordes afilados. Pensemos en, esas fachadas infinitas de vidrio reflectante que vemos en las ciudades. Sí. Son construcciones que rechazan la empatía porque carecen de profundidad existencial. Y lo fascinante aquí es que hay un momento histórico clave donde todo esto se acelera. ¿Cuál? El Renacimiento. Concretamente con la invención de la perspectiva. Espera. Me cuesta entender cómo una técnica de dibujo de hace, no sé, varios siglos afecta a la forma en la que vivimos un edificio hoy en día. ¿Por qué la perspectiva es un problema? Porque la perspectiva renacentista cambió por completo el paradigma de cómo el ser humano se sitúa en el mundo. Al crear un punto de fuga único en un dibujo, se convirtió al ojo humano en el centro inamovible de la geometría. Vale, entiendo. Pero al mismo tiempo transformó a la persona en un espectador distante. El individuo ya no está inmerso en la escena, interactuando con ella.
queda relegado a ser un observador externo. Totalmente pasivo. Eso es. El espacio dejó de ser un lugar rico y tridimensional para ser habitado, y pasó a concebirse como un simple cuadro que debe ser mirado desde fuera. Ostras, pues es una idea que encaja a la perfección con nuestro presente, porque hoy en día es abismal la diferencia entre un espacio puramente instagramable y un espacio verdaderamente habitable. Totalmente. Hay miles de ejemplos. Claro, plazas o cafeterías diseñadas específicamente para lucir bien en una pantalla, lugares que viven y mueren en las redes sociales. Sí, sí. Pero luego cuando alguien está físicamente allí intentando tomar un café, la acústica es insoportable, la reverberación del sonido te marea, la silla es súper rígida y la luz resulta molesta. Porque no están diseñados para el cuerpo. Exacto. Ahora bien, permitiéndome un poco de escepticismo, la arquitectura es, por naturaleza, algo masivo y visual. Ocupa gran parte de nuestro campo de visión. ¿Acaso no es lógico que los diseñadores prioricen el impacto en el ojo? A ver, esa es una objeción muy común y es totalmente válida. Sin embargo, hay un matiz importante en la teoría de Pallasmaa. Él no propone eliminar la vista ni construir a ciegas. ¿Faltaría más? Claro. Lo que pide es entender qué tipo de vista estamos utilizando. Él diferencia entre una visión integrada, que colabora estrechamente con el cuerpo, con el tacto y el oído, Ajá. y lo que denomina el ojo nihilista o narcisista actual. ¿Un ojo narcisista? Sí, un ojo que aísla, que distancia y que busca dominar el entorno desde la lejanía. La arquitectura que apela a ese ojo narcisista solo busca la seducción visual rápida, el espectáculo hedonista. Ya veo la diferencia. Mientras que una visión integrada acaricia las superficies, o sea, casi se puede sentir la textura de una pared de piedra antigua solo con mirarla, ¿verdad? Sí, es verdad, tu cerebro casi que la toca. Pues en cambio, las superficies pulidas y reflectantes modernas bloquean esa colaboración sensorial. Separan al individuo de su entorno y crean, bueno, una tremenda soledad reflexiva en medio de las grandes ciudades. Y si esa separación filosófica ya existía, me imagino que las herramientas tecnológicas actuales han llevado la situación a un extremo mucho mayor. Sin duda. Porque si el objetivo de un estudio de arquitectura hoy en día es crear una imagen visual deslumbrante para ganar un concurso, pues el ordenador es la máquina perfecta para ello. Y ese es uno de los puntos más polémicos y a la vez fascinantes de Los ojos de la piel. Pallasmaa lanza una advertencia muy severa sobre el impacto del diseño asistido por ordenador, los famosos programas CAD. ¿Y qué dice exactamente de ellos? Él argumenta que el uso exclusivo del ordenador en el proceso creativo convierte el acto de diseñar en un proceso totalmente pasivo. Lo reduce a un mero viaje retiniano. O sea, solo para los ojos. Eso es. En la pantalla todo es liso, carece de peso, carece de escala real. Esa interfaz tan aséptica crea una distancia insalvable entre el creador y el objeto que está diseñando. Ya, pero ¿es una simple cuestión de romanticismo o de nostalgia por el dibujo a mano? Porque a nivel práctico, oye, los ordenadores permiten calcular estructuras y simular espacios con una precisión que era impensable hace 50 años. A ver, ciertamente ofrecen una precisión técnica inigualable, y Pallasmaa no niega la utilidad del ordenador como herramienta de cálculo. Ah, vale. Pero advierte sobre su uso en la génesis de la idea. Frente a la asepsia del ratón y la pantalla, él defiende a capa y espada el dibujo a mano alzada y la creación de maquetas físicas. Volver al papel y al cartón. Sí, porque dice que el trabajo manual pone al proyectista en contacto áptico, es decir, en un contacto táctil profundo con la materia. Y te digo una cosa, no solo nostalgia. Ah, ¿no? Hay investigaciones neurológicas recientes sobre las neuronas espejo que respaldan esta intuición de una manera increíble. ¡Ostras! Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. A ver, hagamos una pausa. ¿Cómo entran las neuronas espejo, que solemos asociar a la empatía social, en el acto de dibujar un plano sobre un papel? Pues porque cuando un arquitecto dibuja a mano, no se limita a trazar líneas geométricas. Su cerebro está simulando corporalmente el espacio. Pallasmaa habla de una identificación mimética. ¡Qué concepto más potente! Lo es. Al presionar el grafito contra el papel, al sentir la resistencia del material, el creador, en su imaginación, está sujetando el objeto, está sintiendo su peso. Como si lo construyera con sus propias manos en ese momento. Exacto. De manera inconsciente, el sistema óseo y muscular del arquitecto imita la tensión de una viga o el esfuerzo de carga de una columna. Siente el equilibrio estructural en su propia carne. ¡Qué barbaridad!
Pero claro, al mirar una pantalla plana y hacer un simple clic con un ratón, esa transferencia física y neurológica desaparece por completo. Claro, es decir, que falta la memoria muscular del proceso creativo. Es como, no sé, como intentar aprender a tocar el piano viendo un tutorial de vídeo en silencio sin llegar a presionar jamás las teclas. Es un ejemplo perfecto. Alguien podría entender la teoría, memorizar visualmente dónde va cada acorde, pero le faltaría el peso de la tecla, la resistencia del mecanismo, la vibración del sonido recorriendo los dedos. O sea, el cerebro no integra verdaderamente la música sin esa fricción física. Exactamente. El cuerpo tiene que participar. Ahora, la gran pregunta que surge es, si el arquitecto sufre esta desconexión física frente a su pantalla mientras diseña, ¿cómo afecta eso a las personas que años después van a trabajar o a vivir en ese edificio? Pues la consecuencia es directa y devastadora. Si el arquitecto diseña un espacio sin involucrar su propio cuerpo en el proceso, inevitablemente produce un edificio que no sabe cómo acoger el cuerpo de sus habitantes. Tiene todo el sentido. El resultado son espacios desencarnados, espacios fríos, pensados para un avatar digital en una pantalla, no para un ser humano de carne y hueso. Qué triste en el fondo. Por eso, al comprender que la cura para el creador es regresar al trabajo manual, Payasmar revela que la solución para la arquitectura en sí misma es volver al sentido del que nacen evolutivamente todos los demás, el tacto. Fíjate, es un giro argumental muy llamativo. Pasar del sentido considerado el más elevado por la filosofía clásica, que es la vista, al sentido que habitualmente se considera el más instintivo o terrenal. Terrenal, sí, pero es el sentido más fundamental. El texto cita al antropólogo Ashley Montagu para recordar una verdad biológica que a menudo olvidamos. ¿Cuál es? Que la piel es el órgano más antiguo y extenso que posee el ser humano. En el desarrollo evolutivo, el tacto es el padre biológico de los ojos, las orejas, la nariz y la boca. ¡Ostras! ¡Qué fuerte! Sí, todos esos receptores sensoriales son, en su origen, especializaciones del tejido de la piel, hasta el punto de que de forma subconsciente el ser humano ve a través del tacto. ¿Cómo que vemos a través del tacto? Sí, los ojos solo corroboran lo que la piel ya sabe o intuye sobre la rugosidad, la temperatura o el peso de la materia. Claro. Según eso, la arquitectura no debería concebirse como un mero decorado visual, sino casi como una extensión de la propia piel. Exacto. Y aquí entra Merleau-Ponty, un filósofo fundamental para Payasmá, que insistía en que el cuerpo humano debe volver a ser el ombligo del mundo, el centro de gravedad de la percepción. Me encanta esa imagen. La arquitectura debe dejar de ser una colección de imágenes desconectadas para convertirse en un encuentro situacional profundo. Y Payasmá tiene una forma maravillosa de ilustrar esto con algo tan aparentemente trivial como el tirador de una puerta. O un pomo. Un objeto que pasa completamente desapercibido el 99% de las veces. Y sin embargo, él lo define como el apretón de manos de un edificio. ¡Qué bonito! ¿Verdad? Un pomo de bronce grueso o de madera noble que ha sido pulido y suavizado por el desgaste de miles de manos a lo largo de décadas no es un simple herraje viejo. Es un elemento que transmite hospitalidad instantánea. Ya te hace sentir bienvenido. Ese brillo tan característico del uso constante nos conecta físicamente con innumerables generaciones que han cruzado ese mismo umbral antes. Es el peso de la historia, la continuidad del tiempo, transmitido directamente a través de la palma de la mano. Y todo este tema del tacto invita a preguntarse si en la arquitectura moderna hay algún ejemplo donde esto se haya aplicado de manera intencionada. Porque, seamos sinceros, solemos asociar la arquitectura contemporánea a materiales intocables. Sí, pero hay excepciones brillantes. Uno de los ejemplos más citados por quienes estudian estas teorías es la obra del arquitecto Louis I. Kahn, Ajá. específicamente el Instituto Salk en California. Es una obra maestra del estilo brutalista, Que es esa arquitectura desnuda donde el hormigón crudo es el protagonista absoluto, ¿no? Que el hormigón adquirió una textura sorprendentemente suave, casi aterciopelada. ¡Ostras! Quienes visitan el complejo relatan sentir una tentación instintiva e irresistible de acercarse y acariciar los muros. El edificio, a través de su materialidad, exige ser tocado. ¡Qué maravilla! Y qué contraste tan brutal con un centro comercial moderno. Esos espacios de cristal liso, de acero inoxidable o aluminio pulido, parece que te gritan no tocar. Totalmente. Son superficies que rechazan la mano humana. Y además, no envejecen con dignidad. Simplemente se ensucian o se rayan. Esa es precisamente la diferencia en cómo los materiales expresan el tiempo. Los materiales naturales, la madera, la piedra, el ladrillo, o incluso ese hormigón especial de Kahn,
Expresan el continuum del tiempo a través de su pátina. Absorben la vida. Eso es. Absorben la vida y envejecen contigo. El cristal reflectante contemporáneo, en cambio, crea una falsa ilusión de inmaterialidad total. Rebota la mirada de forma agresiva y niega el paso del tiempo. Ya. Generan un ambiente estéril, que provoca ese aislamiento clínico que se siente a veces al estar atrapado de madrugada en la terminal de un aeropuerto. No hay ningún anclaje temporal ni físico. Es una sensación horrible, la verdad. Pero claro, si el tacto es lo que ancla la experiencia a la realidad física de los materiales, ¿qué pasa entonces con la vista? Porque es obvio que nadie va a ir por la calle con los ojos vendados palpando paredes. Claro que no. Debe de haber una forma de utilizar los ojos que sea compatible con esta arquitectura multisensorial de la que hablamos. Y la hay. Como decíamos, Payasma no es un detractor radical de la visión. Lo que pide es cambiar drásticamente el modo en que miramos y escuchamos nuestro entorno. ¿Y cómo se hace eso? Aquí es donde introduce una distinción revolucionaria, la diferencia entre la visión enfocada y la visión periférica. A ver, explícame esto. Pues, a lo largo de la historia, el diseño espacial se ha obsesionado con crear puntos de fuga claros, buscando siempre la visión nítida y enfocada. Pero la teoría sostiene que es la visión periférica la que realmente envuelve al individuo en el espacio. Pero, a nivel psicológico o incluso evolutivo, ¿por qué la visión periférica nos genera esa sensación de abrazo espacial, mientras que la visión directa nos expulsa? Porque tiene profundas raíces en nuestra supervivencia evolutiva. La visión enfocada, o sea, la visión nítida del centro del ojo, evolucionó para analizar objetos específicos a distancia. ¿Como una posible presa? Exacto. Una presa, un depredador o una herramienta. Es una visión analítica, utilitaria y distante. Convierte a la persona en una especie de francotirador visual que examina una amenaza exterior. ¡Madre mía! ¡Qué tensión! Claro. Por el contrario, la visión periférica evolucionó para mantener una conciencia constante del entorno envolvente, para captar movimientos sutiles, cambios de luz y texturas a nuestro alrededor. Ajá. Nos hace sentir físicamente integrados en el lugar. El ejemplo clásico es caminar por un bosque maduro. Un bosque es el caos perfecto. Exacto. Un bosque carece de fachadas planas o puntos de fuga perfectos. En su lugar, ofrece una multiplicidad inagotable de estímulos periféricos. El crujido de las hojas, las sombras cambiantes, los troncos irregulares. Todo a la vez. Y esos estímulos difusos abrazan el cuerpo y sumergen a la persona en la realidad tridimensional de ese ecosistema, generando paz en lugar de alerta. Pues llevando esto al diseño urbano y arquitectónico moderno, se entiende el tremendo error de iluminar los espacios públicos como si fueran quirófanos. Totalmente. La sobreiluminación o esa obsesión por eliminar cualquier sombra o rincón oscuro nos fuerza a usar constantemente esa visión enfocada y analítica de la que hablabas, eliminando cualquier misterio espacial. Y si conectamos esto con el panorama general, es como si el diseño moderno estuviera pensado para mantener a la gente en un estado perpetuo de alerta analítica. Que es agotador. Muy agotador para la mente. Por eso Payasma defiende tan ardientemente el valor indispensable de la sombra y el silencio. La sombra. Qué gran olvidada en la arquitectura moderna. Él argumenta que la luz homogénea, brillante y despiadada destruye la imaginación. La luz cegadora no deja espacio para el ensoñamiento. De hecho, no es una coincidencia que la sobreiluminación constante se utilice en interrogatorios o como método de tortura psicológica. ¡Qué barbaridad! Pero es verdad. Es una violación de la privacidad interior del individuo. Te arrebata por completo la posibilidad de encontrar un refugio mental. Es como comparar la luz de un foco policial en un interrogatorio con la luz de una chimenea que te invita a la intimidad. Así es. La sombra, la penumbra, es un cobijo instintivo. Invita al retiro mental y estimula la fantasía táctil. Y con el sonido pasa lo mismo. Exactamente lo mismo. El ruido constante de la urbe moderna aturde, mientras que un silencio diseñado con intención permite captar la esencia gravitatoria de un edificio. ¿Hay algún ejemplo de esto? Sí, Payasmaso suele hablar del Ayuntamiento de Saimatsalo, diseñado por Alvar Aalto. Otro finlandés ilustre. Sí, allí la sala del consejo está construida en un ladrillo oscuro, conformando un espacio que se siente casi como un útero protector. ¡Wow! La oscuridad deliberada de esa sala no resulta tétrica en absoluto, fomenta la concentración, un profundo sentido de comunidad y además le otorga poder y gravedad a la palabra hablada. Ahora bien, si se le plantea este reto a un arquitecto moderno, en plan,
Diseña un espacio usando esta filosofía de la sombra, el tacto y la visión periférica. ¿Por dónde se empieza? Es un gran reto, sí. Porque está claro que ya no se trata de abrir un catálogo de CAD y elegir la puerta modelo B o la ventana panorámica. El enfoque debe ser completamente distinto, ¿no? El cambio de paradigma es fascinante. Palasma sostiene que el arquitecto debe dejar de diseñar sustantivos y empezar a diseñar verbos. Diseñar verbos. Sí. El creador no debe limitarse a trazar el objeto geométrico, una puerta. Debe proyectar la atmósfera de forma casi preconsciente y diseñar la experiencia vivida, es decir, el acto de entrar. Ah, claro. No se diseña el sustantivo una ventana, sino que se imagina el acto de mirar hacia afuera o el acto de recibir la luz del atardecer. Cada elemento arquitectónico tiene que concebirse como un encuentro situacional que interactúe con la memoria de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Revisando todo este recorrido, desde el rechazo a esa tiranía visual heredada del Renacimiento, pasando por la necesidad imperiosa de tocar el diseño con las propias manos, hasta llegar a esta idea de diseñar verbos y abrazar las sombras. ¿Sí? Parece que la verdadera arquitectura, en el fondo, actúa como un ancla para ralentizar el tiempo. Es una síntesis excelente. Ralentizar la percepción en un mundo acelerado. Porque, claro, la arquitectura moderna hipervisual, tan iluminada y de bordes tan definidos, actúa como el flash plano de una cámara fotográfica. Te ilumina por completo. Te ilumina, sí, pero elimina el volumen, el misterio, y genera una imagen sin profundidad que se consume en un segundo. Exacto. Mientras que la arquitectura multisensorial descrita por Palasma actuaría más bien como la iluminación ambiental de un escenario teatral. No lo revela todo de golpe, crea zonas de penumbra, texturas destacadas, invita a explorar lentamente y hace que la experiencia resuene profundamente en el cuerpo. Lo cual nos lleva, y esto plantea una pregunta importante, a la conclusión final sobre el verdadero propósito de construir. Ajá. Si se descarta la simple seducción visual o la demostración de poderío tecnológico, el cometido fundamental de la arquitectura es mediar entre el ser humano y el vasto mundo exterior. Mediar. Sí, un edificio significativo articula la experiencia de estar en el mundo, proporciona raíces, fortalece el sentido del yo y le da un hogar tangible a la memoria y a la imaginación. Es precioso. En su expresión más pura, la arquitectura no es un arte decorativo, es una herramienta de supervivencia existencial. Mediar entre la humanidad y el mundo, recordando quiénes somos a través del cuerpo y los sentidos. Es un concepto verdaderamente monumental. Totalmente. Y bueno, para finalizar esta inmersión analítica de hoy, queda sobre la mesa un pequeño experimento, un desafío inspirado en todo lo que hemos debatido hoy. A ver. La próxima vez que quien nos escucha camine por el vestíbulo de un moderno edificio de oficinas o pasee por una gran estación de tren, podría ser revelador detenerse y cerrar los ojos durante apenas 3 segundos. 3 segundos bastan, sí. Al apagar esa dictadura visual, ¿qué historia cuenta realmente ese lugar? ¿Qué transmite el eco de los pasos sobre el pavimento? ¿Se nota un cambio de temperatura al cruzar un umbral o el aire resulta estancado y artificial? ¿A qué huelen los materiales? Exacto. ¿A qué huelen realmente los materiales que conforman ese entorno? Es la prueba de fuego para descubrir si esos espacios cotidianos son refugios construidos para la vida humana o si solo son espejismos asépticos esperando ser consumidos a través de una pantalla. Un pensamiento para reflexionar y llevarse hoy.